Cuarta parte de la apostasía. Seguimos hablando de la apostasía, pero hay dos preguntas. Uno, ¿cómo ha sido el desarrollo de la apostasía? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo llegó a contaminarse el evangelio? Y aunque la apostasía comenzó a surgir desde los tiempos apostólicos, no pudo desarrollarse porque especialmente el apóstol Pablo fue una columna fuerte donde llegaba a las congregaciones y corregía lo que estaba mal e incluso hasta expulsaba a quienes amonestaba. Después de una, dos y hasta tres veces, y si seguían en su necedad, los entregaba a Satanás. Pablo dice, hasta el presente hay alguien quien lo detiene, es decir, Pablo mismo, pero llegará el momento en que sea quitado, es decir, cuando fuese su muerte. Y esto Pablo lo anticipó en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo era consciente de que la apostasía comenzaría fuertemente cuando él fuese quitado de en medio, es decir, cuando muriese. La mejor manera para comprender el desarrollo de la apostasía es en una parábola que Jesús dijo y titulada El trigo y la cizaña. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 24 y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola Jesús aclara del cómo aparece la apostasía. Y Jesús dice de que un padre de familia tiene una viña, un campo. ¿De quién es el campo? De Jehová, el Dios Todopoderoso, el Padre. Pero Jesús, el Hijo, sembró el trigo, la buena palabra, y cayó en buena tierra. Y producirá buen trigo, es decir, buenos creyentes. A medida que se iba sembrando el trigo, atrás iba otro que iba sembrando cizaña, es decir, un trigo de mala calidad. Esa es la razón del por qué al principio no se dan cuenta. Ese es el problema de las iglesias, del cristianismo. Al principio todos los cristianos parecemos iguales. Por eso suelen llamarnos evangélicos. No somos evangélicos, aunque predicamos el evangelio, sino somos cristianos. Pero el problema es en que nos unen en un solo costal, y no es así, porque en el concepto popular solo hay dos bandos, la religión católica y los protestantes. Entre ellos entran todos, testigos de Jehová, los adventistas, pentecosteses, los trinitarios, los unitarios, etcétera, etcétera. Y nunca hacen una diferencia. Por mi parte no formo parte de ese montón, porque mi doctrina tiene la sana doctrina, acorde a lo que enseña el evangelio del reino de Dios que predico. El reino de Dios que anuncio, el reino de Dios que enseño, el reino de Dios. Jesús dice de que ese enemigo comienza a sembrar cizaña, y Jesús dice algo importante: a medida que el trigo crece, Dios no va a quitar la cizaña. Mientras el evangelio se extendió, Dios no hizo nada para quitar la apostasía. Y Pablo y el mismo Señor Jesucristo dijeron de que la apostasía tenía que apoderarse de la iglesia. Y el apóstol Juan nos dejó claro de quiénes verdaderamente son trigo y son los que permanecieron en la verdad. De modo
Los siervos en la parábola dicen, Señor, arrancamos la cizaña, y él dice, no, porque se corre el peligro de que se arranquen el buen trigo. ¿Hasta cuándo habrá apostasía? Hasta el fin, hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez. Para los apóstatas, nosotros le somos los apóstatas. ¿Cómo le parece? Este principio de la parábola nos enseña lo que evidentemente va a suceder. Para que exista la apostasía y para que existan los apóstatas, tuvo y tienen que existir falsos maestros. Sin falsos maestros no existiría la apostasía. Para que alguien crea en la prosperidad y crea de que Jesucristo está reinando, dicen, debo estar próspero porque Jesucristo está reinando. Y no es así. Jesucristo aún no reina porque aún no estamos con Él. Cuando estemos con Él, ahí sí reinará Jesucristo. Antes de eso, no. Y estos falsos maestros enseñan de que si estás enfermo y no eres prosperado, es porque no estás en obediencia, en paz con Dios. Estas personas son falsos maestros. Muy pocos tienen el coraje en decir esto. El primero, quien habló de la apostasía diciendo del cómo se desarrollaría la apostasía, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Aunque posteriormente Pablo, Juan, Pedro, Santiago hablaron de la apostasía y de los falsos maestros, y quien lo hizo en primer lugar fue el Señor Jesucristo. Respondiéndole la pregunta que le hicieron sus mismos apóstoles en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús hace 3 referencias. En cuanto a la apostasía, y en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Un falso profeta es un apóstata que enseña algo errado, engaña, convence a otros. Si ya sabemos de que la profecía ya pasó y solo existe la profecía que está escrita y falta por cumplirse, somos profetas en acción cuando traemos a memoria las profecías bíblicas, como la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, donde habrá una primera resurrección, un arrebatamiento, unas bodas simbólicas, un reinado con Jesucristo por 1000 años, donde se restaurará el reino de Dios en la tierra, se eliminarán a los opositores del reino, Satanás será atado por 1000 años, porque para restaurar el reino de Dios en la tierra, Satanás tiene que ser atado. Y los opositores tienen que ser quitados para poder así restaurar el reino de Dios en la tierra. Cumplidos los 1000 años, habrá la segunda resurrección, donde comparecerán ante el juicio según sus obras. Los justos recibirán vida eterna, los injustos destrucción eterna. Hecho esto, Satanás será suelto por segunda vez, por un breve tiempo, y engañará aún a los que pasaron con vida. Sí, mis amados, esto es algo que es doloroso, porque en ese paraíso aquellos que pasaron con vida volverán a ser engañados por Satanás. Los convencerá y guerrearán contra el Cordero y será vencido, y ahí sí serán destruidos. Y el último que será destruido será la muerte. ¿Por qué la muerte tiene que ser destruida de último? Porque Dios la necesita para eliminar a Satanás, a la bestia, al falso profeta y a todos los opositores del reino de Dios. Y por esto Dios suelta a Satanás por segunda vez, porque Dios se asegurará de que ningún ser humano lo traicione nuevamente. En el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que los supuestos profetas de las iglesias de hoy que profetizan adivinación son falsos, y por eso tienen que darse cuenta de que están dentro de las congregaciones, y son aquellos que usurpan el lugar de Cristo, aquellos que dicen de que si Jesús pudo hacerlo, ellos también, y usurpan la posición que tuvo el único ungido Jesucristo.
Esta es la parte más importante y es porque la mayoría de cristianos buscan señales, van a una iglesia por lo que ven y nosotros no estamos pendientes en lo que vemos, sino por lo que aprendemos de la palabra de Dios. El verdadero evangelio está basado en la enseñanza del reino de Dios, porque no ha venido Jesús por segunda vez, porque Pablo dijo enfáticamente que primero tenía que desarrollarse la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es desertar, abandonar, rebelarse y traicionar. ¿Dónde está? Dentro de la iglesia. ¿Quién es apóstata? Es un cristiano que una vez militó en la verdad, en el camino del Señor, pero que se volvió en contra de ese principio por su traición. Los apóstatas están dentro de la iglesia. ¿Cuándo surgió? Detrás de quienes sembraban la buena palabra de Dios. ¿Cuándo empezó? A través de los falsos maestros. ¿Hasta cuándo estará la apostasía? Hasta que venga Jesucristo. ¿Y qué pasará con los apóstatas? Serán destruidos. Así, mis amados en el Señor, suscríbete en mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que recibas esta información tan importante en cuanto al reino de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.